¿Qué es el lorazepam? Pues es una benzodiazepina que en este caso se utiliza principalmente por su efecto ansiolítico, es decir, tranquilizante, y también por su efecto hipnótico, es decir, para inducir el sueño. Hay presentaciones en forma de comprimidos de 1 miligramo, 5 miligramos, pero esto puede variar con los países. También hay formas de presentación en tabletas y también en forma líquida. Hay tendencia a utilizarlo en caso de que sea necesario con ancianos porque tienen menos tendencia a acumularse y sus metabolitos, es decir, los productos de su metabolismo en el organismo, no son activos y entonces esto supone una ventaja. En ancianos la tendencia es a no utilizar este tipo de fármacos, pero el único que tiene esta ventaja. Recuerda que estos son fármacos que van con receta médica y que siempre debes consultar con tu médico para consumirlos. ¿Para qué sirve el lorazepam? Pues las indicaciones son la ansiedad por una parte y después el insomnio. Normalmente se utiliza para tratamientos a corto plazo en situaciones de estrés intenso. Puede ser por una situación de una fobia, puede estar asociado a depresión, puede ser porque tengas una enfermedad orgánica que te cause mucho estrés, y se utiliza también en los hospitales para personas que han sido sometidas a una intervención quirúrgica o están hospitalizadas, y la benzodiazepina que se suele dar como tranquilizante y como hipnótico es el lorazepam, que en este sentido es útil a corto plazo. Otros usos que se pueden dar o que se dan a este medicamento, al lorazepam, son por ejemplo las náuseas y vómitos en situaciones de cáncer, los tratamientos para el cáncer, también en el colon irritable. A veces también se dan para el síndrome de abstinencia alcohólica y en alguna ocasión también se da para la epilepsia. Pero esto ya será una indicación que la tiene que valorar el médico y es el que tiene que tomar la decisión de si poner el tratamiento o no. ¿Cuál es la dosis de lorazepam que se usa? Pues esto lo tendrá que indicar el médico, lo tendrá que controlar. Normalmente los adultos utilizan dosis de 1 a 5 miligramos cada 8 o cada 12 horas según las circunstancias y como mucho durante 8 o 12 semanas. En general las benzodiazepinas no se recomienda que se tomen más de 3 meses, incluso de 2 meses. En el caso de que sea un anciano, las dosis son inferiores. Se recomienda que se tome 1 miligramo como mucho cada 24 horas y si es posible medio miligramo, y si es posible que se busquen alternativas a las benzodiazepinas. Pero bueno, ya he dicho que este sería el fármaco benzodiazepínico que se suele utilizar. En el caso del insomnio, pues la dosis se utilizará solo por la noche antes de irse a dormir, y en este caso lo que se recomienda es que no supere las 2-3 semanas, incluso a veces se recomienda días alternos. Lo que sí que es verdad es que estos número de días de tomar el tratamiento se recomienda que incluyan un periodo de retirada, es decir, en el que se vaya disminuyendo de forma gradual el fármaco. Esto se recomienda sobre todo si llevas 2 semanas tomándolo todos los días, porque si lo quitas bruscamente a veces puede haber una situación de abstinencia y empiezas a tener mucha ansiedad, tanto si lo utilizas para dormir como si lo utilizas para tranquilizarte. Entonces lo que se suele hacer es disminuir un 25% más o menos de la dosis que estás tomando cada semana para en 3-4 semanas conseguir eliminarlo totalmente. Esto ya dependerá de la circunstancia de la persona, incluso a veces hay personas que necesitan más tiempo para poderlo retirar. O sea que esta sería la visión general. ¿Cuánto dura el efecto del lorazepam? Pues empieza a hacer efecto al cabo de 20 o 30 minutos. El efecto máximo 1 hora, hora y media. Y el efecto dura unas 8-10 horas, porque la vida media es de unas 10 a 12 horas, que es el tiempo que tarda en eliminarse. Se considera que es una benzodiazepina de acción intermedia. Por eso es útil para el insomnio. ¿Cómo actúa el lorazepam en el cerebro? Pues actúa igual que el resto de benzodiazepinas. Lo que hace es unirse al receptor GABA de las neuronas, que aumenta el efecto de este neurotransmisor, del GABA o ácido amino gamma butírico, que es un neurotransmisor inhibidor, de forma que aumentará su efecto, que es un efecto inhibidor, un efecto de ralentización del sistema nervioso central. Entonces esto hará que nos sintamos más calmados. Al final de este vídeo dejo un enlace al vídeo que hice sobre diazepam en el que explico en más profundidad cómo actúan las benzodiazepinas. ¿Qué se siente al tomar lorazepam? Pues lo normal es que te sientas más tranquila o más tranquilo, que estés
una sensación de más calma y esto te facilitará el sueño. En caso de que tomes una dosis excesiva, pues quizá estarás con una sensación de somnolencia. Por eso siempre hay que ajustar la dosis. ¿Me volveré adicto si tomo lorazepam? Pues si tomas 2, 3 semanas, 4 semanas lorazepam según la pauta que te prescribe el médico, no tiene que haber ningún problema. Si lo tomas más tiempo, hasta 3 meses, pues quizá ya haya que hacer una disminución gradual del fármaco cada semana hasta que lo elimines completamente para evitar rebotes, tal como he explicado antes, ¿no? De que tengas un rebote de ansiedad o de insomnio. El peligro de la adicción sería si lo tomas durante mucho tiempo y sobre todo en personas que ya tienen otras adicciones al alcohol u otro tipo de sustancias. ¿Qué contraindicaciones tiene el lorazepam? En primer lugar, que tengas una alergia a las benzodiazepinas. Entonces está contraindicado tomar lorazepam, como también el diazepam o el clonazepam o el bromazepam o cualquiera de estos. Después, que tengas una insuficiencia respiratoria grave, por ejemplo una apnea del sueño o alguna enfermedad similar, porque el efecto relajante deprime el sistema respiratorio y puede tener consecuencias negativas. Si tienes una insuficiencia hepática grave, pues lo mismo, también estaría contraindicado. Después, en la miastenia gravis, es una enfermedad neurológica que por el efecto miorelajante, el efecto relajante del lorazepam, pues también puede aumentar los síntomas. Y después, si tienes una intoxicación alcohólica aguda, es decir, si estás borracho, tampoco puedes tomar lorazepam. ¿Qué efectos secundarios tiene el lorazepam? En general, lo más frecuente suele ser la somnolencia, el cansancio, la sensación de debilidad, sobre todo al principio del tratamiento. Por eso hay que ajustar la dosis. Después hay personas que se quejan de náuseas, incluso de vómitos, de diarrea, de estreñimiento, de boca seca o de lo contrario de salivación excesiva. Hay personas que se quejan de dolor de cabeza, pero en general los síntomas más frecuentes suelen ser los que he dicho al principio, de sensación de somnolencia. Si estos síntomas son excesivos, habría que comentárselo al médico. Puede haber situaciones en las que haya una hepatitis, que haya ictericia, es decir, que se ponga la piel amarilla, que la persona tenga una urticaria, es decir, una erupción cutánea por una reacción alérgica. Puede ser que empiece con un ritmo cardíaco irregular, que tenga visión doble. Esto, por supuesto, habrá que avisar inmediatamente al médico que te lo ha pautado. Pero también en ancianos a veces puede haber situaciones de confusión, de agitación, de temblores, o pueden tener ataxia, que quiere decir dificultad al caminar. Esto también, claro, hay que avisar porque habrá que retirar el tratamiento. ¿Puedo conducir o manejar maquinaria pesada si tomo lorazepam? Aquí pasa como con el resto de benzodiazepinas, que sobre todo al principio pueden tener este efecto sedante que puede dar algo de somnolencia. Entonces, si tienes que conducir, sea un coche, una bicicleta, una moto, o un camión, o una furgoneta o lo que sea, pues pueden disminuir tus reflejos y puede haber un accidente. Entonces lo prudente, sobre todo al principio, sería no conducir y no manejar maquinaria pesada. Y después esto ya lo habrá que comentar con el médico, con la persona que te lo haya pautado, pero hay que ser muy prudente en este sentido. ¿Me dejará de hacer efecto con el tiempo el lorazepam? Pues hay un efecto de las benzodiazepinas que se llama tolerancia, que es que con el tiempo el efecto va disminuyendo y para el mismo efecto necesitarías algo más de dosis. Normalmente esto pasa al cabo de ya varias semanas de estar tomándolo, por eso se recomienda en general, tanto con el lorazepam como con los otros, el hacer tratamientos cortos, que como mucho duren 3 meses. ¿Hay algún tipo de comida, bebida o sustancia que no deba tomar con el lorazepam? Pues el pomelo o toronja no se recomienda ni comerlo ni beberlo en forma de zumo porque puede aumentar los niveles de lorazepam en sangre. Después, las bebidas que sean estimulantes como el café, el té o las bebidas de cola, pues se recomienda limitarlas porque disminuirá el efecto calmante del lorazepam. Después, el consumir alcohol, pues como es un depresor, ya he dicho que podría potenciar los efectos y dificultar incluso la respiración, por supuesto si tienes algún problema de tipo respiratorio asociado, o sea que el alcohol está contraindicado. Y después, bueno, todo lo que sean sustancias como la heroína, los opioides en general, pues pueden aumentar los efectos de somnolencia y que estos efectos secundarios sean mucho peores. Incluso con la cocaína o con el cannabis o con sustancias de estas también puede dar lugar a
a problemas, ¿no?, de aumento de la somnolencia o incluso a hacer interacciones de que disminuya el efecto. ¿Se puede tomar durante el embarazo o la lactancia? Pues durante el embarazo no se recomiendan las benzodiazepinas, no se recomienda el lorazepam porque podría tener efectos teratogénicos, y durante la lactancia también se puede eliminar en pequeñas cantidades por la leche materna, y se ven casos de que el niño o el lactante está en una situación de somnolencia, pero se considera que en momentos puntuales se podría dar bajo control médico. ¿Pueden los ancianos tomar lorazepam? En general, no se recomienda que los ancianos tomen benzodiazepinas, porque son más sensibles a su efecto y además les cuesta más eliminarlas del organismo. De forma que pueden tener más efectos indeseables, estos efectos de confusión, de somnolencia, e incluso de alteraciones en la cognición, en el pensamiento, y que tengan dificultades al andar y que tengan caídas con fracturas de cadera, fracturas de pelvis o de fémur. Entonces, en general no se recomiendan, pero dentro de las benzodiazepinas la única que a veces se utiliza en tratamientos cortos es el lorazepam, porque está menos condicionada su eliminación por la edad. ¿Puede haber interacciones con otros fármacos que aumente el efecto del lorazepam o que lo disminuya? Pues sí, puede haberlo, por eso siempre tienes que informar a tu médico si te pauta lorazepam, si estás tomando otras medicinas, que se supone que lo tendrá en el historial clínico, pero por si acaso hay que decirlo. Por ejemplo, puede interaccionar con algunos antidepresivos y antipsicóticos, potenciando el efecto, también con antihistamínicos como la loratadina, cetiricina, o los antihistamínicos más antiguos que daban más somnolencia, potenciando el efecto. También fármacos que sean para la epilepsia, los barbitúricos, el fenobarbital y fármacos de este tipo puede interaccionar también y dar más sedación. También con fármacos opioides, como por ejemplo la morfina, la codeína, el tramadol, pues también se pueden potenciar los efectos. Hay algunos antibióticos como la eritromicina, la claritromicina, que también inhiben el metabolismo y puede ser que aumente la concentración de lorazepam en sangre. También algunos fármacos que se utilizan para el SIDA, la isoniazida, la rifampicina, que se dan para la tuberculosis, también los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, el pantoprazol, y por supuesto otros fármacos que sean relajantes musculares, que si los combinas pues potenciarán los efectos. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? Pues lo que habrá que hacer es llamar a emergencias o a los servicios médicos correspondientes. Normalmente será raro que esto conduzca a un fallecimiento, pero hay que ir con cuidado, sobre todo si la persona tiene otro tipo de patologías, sobre todo si son respiratorias, y si se ha combinado con otro tipo de fármacos que a lo mejor puede ser que lo desconozcamos. En este caso los síntomas pues serán de una somnolencia extrema e incluso una depresión respiratoria con dificultad para respirar. En este caso el tratamiento, si es antes de una hora, será un lavado de estómago. Se puede utilizar carbón activado, que es una sustancia que se usa para disminuir la absorción, y el antídoto que se usa es el flumacenilo. ¿Hay alternativas al lorazepam? Pues hay alternativas farmacológicas. A veces se utilizan los antihistamínicos, que tienen un efecto más suave. A veces se utilizan remedios en forma de hierbas como la manzanilla o la pasiflora o la valeriana o hierbas de este tipo, que no hay mucha información de si puede interaccionar con el lorazepam o con otras sustancias de este tipo. O sea que esto también habría que ir con cuidado si se toma conjuntamente, pero los cambios de vida en general pues pueden ir bien. Lo que comentamos de la dieta y del ejercicio físico, el disminuir el consumo de sustancias estimulantes o eliminar las sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol o sustancias de este tipo, el aprender técnicas de relajación, aprender técnicas de respiración, habilidades sociales. Es importante también nuestra integración a nivel comunitario, social, pues el tener una red de apoyo, esto siempre ayuda, y por supuesto siempre está la opción de hacer psicoterapia. Por supuesto, a veces si una persona está muy mal, al principio es necesario pues quizá poner el lorazepam o alguna sustancia parecida y combinarlo con algún antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, y empezar también a trabajar a nivel psicológico, y después progresivamente se puede eliminar este tipo de sustancias y de fármacos y la persona funcionar de forma autónoma. ¿Qué diferencia hay entre el lormetazepam y el lorazepam? En realidad son dos benzodiazepinas muy parecidas.
Lo que pasa es que el lormetazepam se utiliza para el insomnio de forma exclusiva. En cambio, el lorazepam se utiliza a veces para el insomnio, pero normalmente también se utiliza para la ansiedad en general. ¿Qué diferencia hay entre el clonazepam y el lorazepam? Son también las dos benzodiazepinas, lo que pasa es que el clonazepam tiene una vida media mucho más larga y se utiliza principalmente para las convulsiones como anticonvulsivante o para la epilepsia, aunque también a veces se pauta para los trastornos de pánico. En cambio el lorazepam, pues como he dicho, para la ansiedad y para el insomnio, a veces también se utiliza en inyectable para preoperatorios. ¿Qué diferencia hay entre el diazepam y el lorazepam? Pues que el diazepam tiene un efecto relajante muscular más marcado. Los dos se pueden utilizar como ansiolíticos o como hipnóticos, es decir, para el insomnio, pero se prefiere el diazepam cuando hay un problema más de tipo muscular, de contracción muscular, contractura muscular, porque tiene un efecto más relajante. Y también hay que tener en cuenta que el diazepam tiene una vida media mucho más larga, entonces los efectos durarán más tiempo y hay que tenerlo en cuenta. La decisión la deberá tomar el médico. Te dejo aquí un vídeo sobre el diazepam en el que entro en más profundidad sobre el mecanismo de acción de las benzodiazepinas y aquí otro vídeo sobre cómo combatir el insomnio de forma natural que creo que puede ser útil. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.